va a seleccionar los animales por valor numérico y vamos a utilizar el peso ajustado a los 205 días como característica, objetivo. Este es el objetivo a seleccionar, peso al destete. ¿Cuántos son 205 días? 7 meses, ¿no? Le faltan 5 días para 7 meses. Pero se recomienda ajuste por el año, por la época de nacimiento, así como también por el número de parto de la madre. ¿Ok? Para eso se hizo un análisis, vamos a ver si está aquí. A ver si está aquí. Bueno, en teoría es. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase, no? Que le había dicho el peso al destete de los animales desde el 98 hasta el 2003 y cómo había ido bajando. ¿Se acuerdan de la clase? Sí. Entonces, bueno, aquí no está el análisis de la varianza. Aquí debería haber un análisis de la varianza. Vamos a ver si está más adelante. Es un análisis de la varianza. El análisis de la varianza es el que vimos cuando vimos las clases de. Esta clase, en donde teníamos la diferencia debido a padre, entre padre y diferencia dentro de padre. ¿Se acuerdan? Que era la madre, ¿no? Entonces, bueno, ahí debería haber un análisis de la varianza, en donde dice, en el caso de años, porque tenemos animales que nacieron en diferentes años, fíjense que aquí hay, ¿ves? Esta es la planilla que nos dio el guajiro. Aquí está la identificación del maute, porque ya es un animal destetado. Al ser cuando está nacido, recién nacido, ¿cómo se llama el hijo de la vaca? Becerro. Becerro. ¿Ok? Es un animal que está lactando. El día que yo termine la lactación, el tipo pasa a otra categoría, que se conoce como maute o mauta. Ese es el adolescente. El adolescente va a seguir creciendo alrededor hasta 18 meses y a los 18 meses cambia también ya de categoría. Ya es una señorita o un señorito. ¿Ok? Si es hembra, vas a ser novilla. Si es macho, debería ser novillo, pero el novillo se le da a los animales que son castrados, machos castrados. Con animales jóvenes, machos, pero que se castraron. Los que siguen enteros, entonces se llaman soetes. Los que tienen sus testículos. ¿Okay? Y después ya el adulto vaca o toro, depende del sexo. Entonces estos, como ya dejaron de mamar, pasan a ser ¿qué? Mautes. Mautes y mautas. No está el sexo, ¿no? No está el sexo, puro macho. ¿Qué dice que está puro macho? La mayoría no dice que son puros machos. Becerros. Por lo tanto es machos. ¿Ok? Entonces, bueno, en el análisis hay varios factores que pueden haber influenciado el peso al destete del becerro. Entonces, como hay varios años, fíjense que hay 2000, 2001, 99, 98, 2002, 2003, a eso hay que hacer un análisis de la varianza. ¿Qué significa un análisis de la varianza? Análisis de las diferencias. Entonces, el análisis dice, así como vimos diferencia entre padres y dentro de padres, en este caso, en el efecto del año, el análisis de la varianza va a decir si hay diferencia dentro, entre los años, entre años y dentro de años. ¿Ok? Entonces imagínate que tengo 1998, 99, 2000, 2001, 2002 y 2003. En este año me nacieron X número de becerros. En este año me nacieron X número de becerros. En este número de becerros.
Si yo comparo este becerro contra este becerro y hay diferencia en los pesos, uno pesa más que el otro, ¿a qué creen ustedes que se deba? Por la familia. ¿Ah? Por la ascendencia. Pedigrí. La madre y el Hay padre. pedigrí. Ajá, ¿a qué se debe? Se puede deber a la madre, porque son hijos de diferentes madres, ¿verdad? ¿A qué más se pueden? Bueno, y al padre, porque estamos hablando del año. Pero como estamos hablando del año, ¿a qué se debe dentro del año? La diferencia de La época. ¿El año pasado llovió tanto como este año? No. No. Entonces se debe. Pero como estos nacieron en el mismo año, se puede deber a que el padre es diferente o la madre es diferente. ¿Estamos? Es decir, la diferencia dentro de año. Entonces este valor tendría aquí, diferencia dentro de año. Si ahora yo agarro este becerro y lo comparo con esto, ¿a qué se puede deber la diferencia? Año. Se Primero y puede, principal. se puede deber a la madre o al padre, ¿verdad? Pero también se puede deber a que ellos nacieron en diferentes años. Entonces, eso entra aquí. Al final, cuando nosotros sumemos, la suma esa, ¿se acuerdan que esto, el análisis de la varianza que llevaba? Llevaba el factor a estudiar, llevaba grado de libertad. ¿Se acuerdan del grado de libertad? Después que venía, SC, ¿qué? Y después venía algo que se llamaba CM. ¿Qué es SC? Ese sí. Suma de cuadrados. ¿Y qué significa CM? Centímetros. También, fíjense que es la misma C, ¿no? C y Cuadrado. C. O sea, es lo mismo. Cuadrado multiplicado. Cuadrados Multiplicados. multiplicados. No. ¿Cómo se calculaba el cuadrado ese que está ahí? Acuérdense entonces que esto era, como es suma de cuadrados. ¿Qué es un cuadrado? No es una figura que tiene los cuatro lados iguales, ¿no? Es un número que está elevado al cuadrado. Acuérdense que teníamos que elevar los números al cuadrado. ¿Ok? ¿Te acuerdan cuando hacíamos la varianza? Era la diferencia del individuo contra el promedio, pero después teníamos que hacer una columna de ese valor al cuadrado, porque la varianza es al cuadrado. Por eso es que te explica esto. ¿Te acuerdas que teníamos X? A X le sacábamos la media, después hacíamos X menos la media. X1 menos la media, X2 menos la media, X3 menos la media. Y cuando sumábamos esto, ¿qué tenía que dar? ¿Ah? Cuando yo resto X1 menos la media, X2 menos la media, X3 menos la media, hasta XN menos la media y sumo estos valores, ¿cuánto me tenía que dar? Cero. Acuérdense que lo que estoy haciendo es desviar. Esta es la media, ¿verdad? Sí. Lo que estoy haciendo es que estos individuos que están aquí los estoy desviando de la media. Este menos la media, este menos la media, este menos la media, este menos la media. Y entre este punto, ¿esto qué signo me va a dar? Negativo. Todo esto me va a dar negativo porque simplemente son valores menores A la media. a la media. Que tengo también elementos de este lado.
este menos la media, este menos la media, este menos la media, este menos la media. Como son valores más altos que la media, Positivo. esto me tiene que dar un valor positivo. Y todo esto, sumo negativo versus esto positivo, tiene que ser el mismo valor. Esto es la mitad y esto es la mitad. Es decir, todos los que están a la izquierda tienen que pesar lo mismo que lo que está a la derecha, y por eso es que se crea la media. La media es la sumatoria de todo lo negativo con todo lo positivo. Y la media me parte eso en dos fragmentos del mismo tamaño. Es decir, todo lo que está aquí es el mismo valor que lo que está aquí. Por eso es que cuando yo sumo esto, me tiene que dar 0. 0. Aquí me van a salir algunos valores negativos, que son todos estos que están aquí. Me van a salir otros valores positivos, que son todos estos que están aquí. Pero después eso yo tenía que llevarlo al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí me va a dar un valor diferente de 0. Me va a dar un valor. ¿Por qué me va a dar un valor diferente de 0? Porque aquí todos los valores son positivos. Aquí nada resta. Aquí nada resta. ¿Y por qué nada resta? Porque bueno, aquí los valores negativos, como lo voy a multiplicar por él mismo, Negativo con negativo por negativo, ¿qué da? Positivo. Y los valores positivos, como los tengo que multiplicar por sí mismo, positivo por positivo, positivo. Positivo. Esto es sumatoria de x sub y menos la media al cuadrado. Que si yo lo divido entre n menos 1, ¿qué me da? ¿Qué me da esta fórmula? Fíjense que esto es, si yo sumo todo esto, es sumatoria de x sub y menos la media al cuadrado. La varianza. Si yo la divido entre n menos 1, fíjense que voy a sacar, vamos a interpretar esto para que tengamos la lógica. La sumatoria, estos valores que son las diferencias que hay del individuo contra la media, pero al cuadrado. ¿Okay? Es decir, esto sería la sumatoria de las diferencias de todos estos animales que están aquí contra la media. Es decir, la diferencia de todo el grupo de individuos, pero elevada al cuadrado. Si yo lo divido entre n, esto me iba a dar un promedio de diferencias. ¿Sí? Es un promedio de diferencia. ¿Estamos? Y eso es lo que conocemos como... ¿Qué es eso? Varianza. Eso es varianza. Entonces, en los elementos de diferencia hay que sumarlos al cuadrado. Entonces, tengo que sumar esos valores de cada año. Esto me va a dar una sumatoria, 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 y así va. Entonces, esto me da una sumatoria al cuadrado de estos valores. Y después viene el cuadrado medio, se llama la última columna, cuadrado medio. Y viene a ser lo que les acabo de decir, es como si fuera a sacar yo el promedio de los valores cuadrados. ¿Cómo lo calculaba? Esto es igual a suma de cuadrado, por ejemplo, para entre años. El cuadrado medio es suma de cuadrado entre grados de libertad es decir, vamos a suponer que esto sea un valor A, esto sea un valor B, esto sea un valor C y esto sea un valor D. Esto se crea dividiendo suma de cuadrado entre los grados de libertad entre. Y este se crea dividiendo suma de cuadrado dentro sobre grado de libertad. Esto me va a dar un valor, voy por la D, este me va a dar un valor E, esto me va a dar un valor F. ¿Me siguen o estoy hablando en inglés? ¡Qué mal inglés! Después esto tenía un estadístico que era el jefe de Snedecor,
que dividir este valor contra este valor. ¿Se acuerdan cuando vieron que eso lo hicieron a manito, el chi cuadrado? Sí. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando vieron el chi cuadrado? Sí. Que al final decía, ajá, era un sistema de hipótesis que tengo dos hipótesis, pero al final tengo que escoger una. ¿Qué decía? La hipótesis es... Si el Es verdad. Si la hipótesis no es la Si el verdad, chi cuadrado calculado, es decir, el que yo hago y calculo, es menor. era mayor que el de la tabla, porque hay una tabla de chi cuadrado, La hipótesis es nula. rechazaba la hipótesis nula. Nula. Eso mismo ocurre aquí. Porque entonces aquí voy a tener, como esto lo estoy calculando con los valores reales, esto se va a llamar f calculado. Y lo voy a comparar con una f que hay en una tabla, con tantos grados de libertad entre y tantos grados de libertad dentro. Entonces, si ese valor era mayor que el valor que está en la tabla con esos grados de libertad, rechazo la hipótesis nula. Que era que no había... ¿Qué decía la hipótesis nula? En chi cuadrado. En genética de población. Que la población está en equilibrio. No hay diferencia entre las generaciones. Y al no haber diferencia entre las generaciones, la población está En equilibrio. Erwin Wang. Eso lo decimos aquí. Entonces aquí, como no estamos hablando de población y de equilibrio, sino que estamos hablando de años, la hipótesis nula dice todos los años son iguales. Lo que ocurre en un año ocurre en todos los años. La hipótesis alternativa dice no, así no es la cosa. Hay años que son diferentes a otros. En unos llueve más, en otros llueve menos. En este caso dio eso. Este valor calculado fue mayor que el de la tabla, lo que indica que hay diferencia entre los años. Hay diferencia entre los años. Por eso que decía que ahí debería haber el análisis de la varianza. ¿Y cuál es esto que está aquí? ¿Ven? Fíjense. Esto es lo que da en ese promedio que le estaba hablando. ¿Ven? En el año 98 pesan 170 al destete, en el 99 167, en el 2000 155, en el 2001 151, 2002 140 y 2003 132. Hay algo en esos años que hizo que los pesos fueran diferentes. Dio significativo. Lo mismo se hace en las épocas. Entonces aquí no es año, sino es un análisis para época. ¿Será lo mismo que un animal nazca en verano a que nazca en invierno? No, en verano la vaina está dura, no hay pasto, la vaca no se va a alimentar bien y no va a producir suficiente leche. Y el becerro, eso lo va a repercutir en su peso. Entonces se hizo un análisis de la varianza. Entonces ahora aquí no es año, sino época. Entonces tengo animales que nacieron en época seca y animales que nacieron en época de invierno. ¿Okay? Acuérdense que por lo menos en el Zulia hay dos épocas claras. En diciembre, enero, febrero y marzo llueve. Deberíamos entrar en sequía. No llueve. Entonces nosotros tenemos por precipitaciones, bueno, acuérdense que ahora estamos en el efecto Del niño. Del niño. del mucho. Entonces, bueno, vamos a suponer que esto sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto lo van a ver en producciones. Entonces, entre abril y mayo, cuando viene la Semana Santa, esto cae otra vez. Y ahorita, entre octubre y noviembre, está el pico más alto para nosotros y vuelve a caer aquí En y continúa diciembre. con esto. Entonces tenemos dos picos de lluvia, Y mucha lluvia.
Eso. Nadie le ha pasado que se va de Semana Santa y le cae el papá de los aguaceros. Y no lo Que va uno para la playa. Entonces, eso mismo ocurrió aquí. Fíjense, los que nacieron en la primera época, que es verano, pesan 141, los que nacieron en época de lluvia, que la vaca tenía más pasto y por lo tanto produjo más leche, pesaron 17 kilos más. Entonces hay diferencia. Esto nos dio que había diferencia. Y el otro es el número de parto de la vaca. Entonces ya esto lo explicamos. La vaca de primer parto es una vaca joven que está creciendo, que necesita energía para crecer y no toda la destina para producción de leche. En cambio las adultas sí lo destinan todo para producción de leche y por eso sus hijos pesan más que los de las otras. Aquí hay un efecto que van a ver ustedes en bovino, pues, y la del segundo parto si es más adulta que la primera, porque Su producción de leche disminuyó. ¿por qué los hijos pesaron menos? Porque el parto genera un estrés. ¿Okay? En los segundos. El parto genera un estrés. Cambiar de señorita happy que salía todos los días para la fiesta a después tener que estar ahí con el carajito cuidándolo, eso genera un estrés. Y aquí se ve. La de segundo parto están más jodidas que la de primero. Carlos, pues, yo las leches pues, tienen más habilidad, tienen más experiencia, habilidad materna. Ellos, la habilidad materna es la capacidad que tiene la vaca para, primero para cuidar el ternero, cuidar el becerro. Entre más años ya sabe más para no perderlo. Y además, también tienen una capacidad de que las tipas en el ordeño esconden leche para dejarle a los hijos. Esconden leche para dejarle a los hijos. Entonces esa capacidad se va generando a medida que la vaca tiene más experiencia. Ya sabe que no puede dejar morir el hijo, porque esa es una función biológica, perpetuarse, y se va a perpetuar a través del hijo. Entonces ya esa habilidad materna ya sabe entonces cómo defender al hijo, y ocurre mucho en las especies salvajes, ¿no? ¿Cómo hace para esconderlo? ¿Para qué? Lo cierto de la situación es la siguiente. Esta es la lista de los animales. Número del individuo, fecha en que nació, cuánto pesó al nacer, en qué mes nació. El mes que nació lo sacamos de aquí. ¿Cuándo nació? Mira. No hay mucha ciencia. Si nació en julio, es una ciencia. Año en que nació, tampoco es mucha ciencia, lo sacamos de aquí. Días del destete, esto sí, hay que calcularlo, se calculó cómo. Pero si yo lo desteté tal día, menos una simple resta, ¿no? Nació tal día, lo desteté tal día, son tantos días. ¿Estamos? Sí. Entonces ahí está, ¿cuántos días lo destetaron? 149, 148, 145 días, 180, 6 meses, Vamos a ver, mira, este 273 días. Este a 273, ¿cuántos son? 273 días. 3 días. 10 meses. ¿Cuántos son 148, 149 días? ¿Ah? Sí. 5. 5 meses. Entonces, lo que les decía, cuando tocó destetar. Los que nacieron de primero van a ser más viejitos, los que nacieron de último van a ser más jóvenes. Entonces, un animal que tiene 10 meses versus uno que tiene 5, vamos a ver los pesos. 270 días. Este es el peso, ¿ves? Peso al destete. 280 kilos. 5 meses, 210. Si ustedes le presentan esos dos becerros, uno de 280 y otro de 210, ¿a cuál escogerían? El de 280, ¿verdad? Que sí es bueno, mira la diferencia de peso. No es que es bueno, papá. Es que el bicho tiene 5 meses más. ¿Ok? Tiene 5 meses más.
Ajá, ganancia de, bueno, la ganancia diaria de peso. Fíjense ahora De 200 que gana un kilo. que este de 280 ganaba 897 gramos, mientras que este gana 1 kilo 141. ¿Ok? Mejor eso. ¿Cuál es mejor? Ese que gana un kilo. Este es mejor, pero lo estoy viendo más debilucho porque es más joven. Chiquito. Entonces las diferencias no son genéticas, las diferencias son ambientales, porque el tipo es más viejito. ¿Cómo va a compararlo contra él? Peso ajustado a los 205 días. Ah, entonces fíjense. Vamos a ver, ¿dónde está el de 200? Este que está aquí. Peso ajustado a los 205 días. 205 días son 7 meses. Cuando él tuvo 7 meses, el tipo pesaba 218. El de 5 meses no ha llegado a los 7. Le faltan 2 meses más. Entonces, esta variable de 205 días le va a proyectar su peso a cuánto. Como ya tenemos una tasa de ganancia diaria, le va a proyectar su peso cuando tenga 7 meses. Cuando él tenga 7 meses va a pesar 273. Entonces, fíjense la diferencia. Ahora sí es genética. Este animal es superior a este animal. En casi 50, más de 50 kilos. Cuando los dos tengan la misma, cuando los dos pasen por el mismo momento de edad, que son los ajustados a 205 días, este lo va a superar por 50 kilos. ¿Vamos? 25. ¿Ah? 25. Entonces, bueno, ¿vamos? Sí. Bueno, voy a tratar de buscar, como aquí el Newman se trajo su supercomputadora, voy a tratar de buscar la base de datos y lo vamos a hacer con